El hijo de 10 años del millonario suspendía todos los exámenes, hasta que la hija de 7 años de la criada le enseñó un secreto que cambió su vida. Antes de empezar, ya sea que estés tomando tu café de la mañana o preparándote para dormir, estás exactamente donde necesitas estar. Si este mensaje te encuentra bien, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal para más contenido reflexivo. La vitrina de trofeos de cristal en el gran vestíbulo de la mansión Maxwell se hizo añicos con un estruendo ensordecedor. Ethan Maxwell, de 10 años, se quedó congelado, con el boletín temblando en su pequeña mano, mientras las esquirlas de cristal brillaban sobre el suelo de mármol italiano. Su padre, James Maxwell, magnate tecnológico multimillonario, se erguía sobre él, el rostro contorsionado de rabia. ¿Qué te pasa? James arrancó el papel, su voz reverberando en el techo abovedado. Otra vez todo en F, después de 4 tutores privados y la educación más cara que el dinero puede comprar. Los hombros de Ethan se encogieron, sus ojos azules llenándose de lágrimas que intentaba contener desesperadamente. Lo intenté, papá. De verdad lo intenté. Claramente no lo suficiente. James arrugó el boletín y lo lanzó a un lado. En esta familia no se tolera el fracaso, Ethan. Maxwell Technologies no se construyó con fracasados. Desde las sombras del pasillo contiguo, Sofía Rodríguez, de 7 años, observaba en silencio, apretando contra su pecho su cuaderno gastado. Su madre, Elena, ama de llaves de los Maxwell desde hacía 3 años, barría apresuradamente los cristales, con la cabeza gacha, fingiendo no escuchar la confrontación. «Señor», se atrevió a decir cautelosamente, «¿debo preparar la cena ahora o más tarde?» James espetó sin mirarla siquiera. «Y limpia bien este desastre». Luego volvió a Ethan. «Nada de computadora, ni juegos, ni piscina, nada, hasta que demuestres que eres digno del apellido Maxwell». Mientras James se alejaba hacia su despacho, Ethan se desplomó en el suelo, los hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Sofía dudó un instante, y luego salió de las sombras. Su madre le lanzó una mirada de advertencia, pero la niña avanzó de todos modos, arrodillándose junto al devastado muchacho. «Podría ayudarte», susurró, con los ojos oscuros serios bajo un flequillo negro. «Soy buena en la escuela». Ethan la miró, limpiándose la nariz con la manga. «Eres solo una niña pequeña». La expresión de Sofía no cambió. «Tengo 7 años y sé hacer cálculo». «Sofía», siseó Elena, «venos a ayudarme con estos cristales». Pero Ethan la miraba con curiosidad. «Estás mintiendo». Sofía se encogió de hombros, abrió su cuaderno. Dentro había ecuaciones complejas, muy por encima del nivel de primaria. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par. «¿Cómo aprendiste esto?» «Simplemente lo veo», contestó Sofía con naturalidad. «Los números forman imágenes en mi cabeza». Por primera vez ese día, una chispa iluminó los ojos de Ethan. «¿De verdad podrías ayudarme?» Sofía asintió solemnemente. «Pero es un secreto. Mamá dice que la gente te trata distinto cuando lo saben». Desde su despacho, la voz de James Maxwell retumbó por el intercomunicador. «Ethan, ven aquí ahora mismo». Ethan se levantó de golpe, de nuevo aterrado. Al girar para irse, Sofía le agarró la muñeca. «Encuéntrame en la casa del jardín esta noche, a las 8», susurró. «Te enseñaré a ver los números». Ethan la miró con duda, luego miró la puerta del despacho de su padre. «¿Por qué me ayudarías?» Los ojos de Sofía parecían antiguos en su rostro infantil. «Porque nadie me ayudó a mí». Mientras Ethan se dirigía hacia la puerta de roble, Sofía regresó al lado de su madre. La expresión de Elena era una mezcla de miedo y resignación. «¿Qué has hecho, mi niña?», susurró. Sofía observó los hombros caídos de Ethan desaparecer tras la pesada puerta. «Algo importante, mamá». Y tras esa puerta, ninguno de los dos podía ver a James Maxwell levantar el teléfono, su voz fría como el hielo. «Dr. Harrington, habla James Maxwell. Mi hijo ha vuelto a fracasar». «No»,
Los arreglos actuales no sirven. Quiero que lo examinen de todo. Encuentren qué está roto y arréglenlo. El dinero no es problema. Lo que James no sabía era que la solución a los problemas de su hijo no vendría de médicos costosos ni de instituciones prestigiosas. Estaba esperando en la casa del jardín en forma de una niña de 7 años, con ojos antiguos y una mente que veía los números como imágenes. La casa del jardín de la finca Maxwell se erguía en el extremo del cuidado terreno, una estructura victoriana de vidrio y hierro que albergaba plantas exóticas en invierno. Esa noche brillaba tenuemente con la luz de una lámpara mientras Ethan se acercaba, el corazón desbocado. Se había escabullido después de que su padre se retirara a su despacho con un vaso de whisky y una videollamada con Tokio. «¿Viniste?» La voz de Sofía lo sorprendió al entrar. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas sobre un cojín, entre helechos altos, su cuaderno abierto delante. «Estoy desesperado», admitió Ethan, dejando caer su mochila. «Papá habla de mandarme a un internado en Suiza si no mejoro». Sofía asintió con gravedad. «Siéntate». Dio una palmada en el cojín a su lado. «Primero necesito saber cómo ves los números». Ethan frunció el ceño. «No los veo. Solo están ahí, aburridos, sin sentido». «Todo significa algo», dijo Sofía con sorprendente autoridad. «Cierra los ojos». A regañadientes, Ethan obedeció. «Imagina el número 8», indicó Sofía. «Está bien. Es solo un 8. ¿Está de pie o acostado?» El ceño de Ethan se frunció. «De pie, supongo. ¿De qué color es?» «No tiene...» Ethan se detuvo de golpe, viendo de repente un leve matiz azulado en el número en su mente. «Espera, es como azul». Sofía sonrió. «Bien. Así empieza». Durante la siguiente hora, Sofía guió a Ethan en ejercicios distintos a todo lo que sus tutores caros habían intentado. No lo obligó a memorizar tablas de multiplicar ni fórmulas. En su lugar, le enseñó a ver los patrones, a sentir las relaciones entre los números. «Las matemáticas no son memorizar», explicó Sofía mientras garabateaba rápidamente en su cuaderno. «Se trata de ver la danza». «¿La danza?» Ethan era escéptico. «Todo baila junto. Mira». Dibujó una espiral y luego la cubrió con ecuaciones. «¿Ves cómo los números siguen el mismo camino? Están bailando». Algo hizo clic en la mente de Ethan. Un pequeño cambio pero significativo. Por un instante, vislumbró lo que Sofía veía. Las matemáticas como una entidad viva, palpitante, con patrones y propósito. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó. «Eres menor que yo». La sonrisa de Sofía se desvaneció. «Siempre lo he visto, pero incomoda a la gente. El año pasado, mi maestra me llamó mentirosa cuando resolví un problema de secundaria. Me hizo sentar en la esquina. Mis dedos pequeños trazaban la espiral. Mamá me sacó de la escuela después de eso. Ella limpia casas, y yo me enseño sola». Ethan sintió una punzada de vergüenza al pensar en su colegio privado, con sus instalaciones de última generación y sus quejas constantes. «¿Tu papá sabe que eres tan lista?» Sofía negó con la cabeza. «Se fue cuando yo tenía 3. Mamá dice que no pudo soportarlo. Tener una hija rara». El repique distante del reloj de pie de la mansión los interrumpió. 10 en punto. «Tengo que irme», dijo Ethan, recogiendo sus cosas. «Papá revisa mi cuarto a las 10:30. Sofía asintió. «Toma esto». Arrancó una página de su cuaderno cubierta de diagramas extraños. «Practica ver la danza. Mañana probaremos con ciencias». Mientras Ethan corría de vuelta por el jardín iluminado por la luna, sintió algo que no experimentaba en años: esperanza. Dentro de la casa principal, Elena Rodríguez estaba sacudiendo el polvo en la biblioteca cuando James Maxwell entró de improviso. «¿Señor?», se sobresaltó, casi dejando caer el plumero. «Pensé que estaba en su llamada con Tokio». La expresión de James era inescrutable. «¿Dónde está tu hija esta noche, Elena?». El corazón de Elena dio un vuelco.
En los cuartos del personal, señor, durmiendo. James la miró fijamente un largo momento. Vi luces en la casa del jardín. Probablemente solo los temporizadores automáticos de las plantas, señor. Probablemente. Su tono dejaba claro que no le creía. Elena, ¿desde cuándo tu hija viene contigo al trabajo? Solo durante las vacaciones escolares, señor. No causa problemas. Eso no fue lo que pregunté. Los ojos de James se entrecerraron. ¿Cuántos años tiene ahora? 6. 7. 7, señor. James asintió lentamente. Me gustaría conocerla apropiadamente mañana. Al girar para marcharse, Elena apretó con fuerza su plumero. ¿Puedo preguntar por qué, señor? James se detuvo en la paeta. Digamos que de repente estoy muy interesado en los niños con habilidades especiales. La luz de la mañana entraba a raudales por el ala este de la mansión Maxwell, iluminando el comedor donde Ethan estaba sentado empujando los huevos en su plato. Frente a él, James Maxwell tecleaba furiosamente en su tableta, haciendo pausas ocasionales para beber café negro. El silencio entre ellos se extendía como un abismo. Llamaron de la oficina del Dr. Arrington, dijo James sin levantar la vista. Tu evaluación está programada para el viernes. El tenedor de Ethan chocó contra la fina porcelana. ¿Qué evaluación? Evaluación cognitiva integral. Descubrirán que tienes mal. No tengo nada mal, protestó Ethan, con una voz más firme de lo habitual. James finalmente levantó la mirada, las cejas arqueadas ante la rebeldía de su hijo. Tu rendimiento académico sugiere lo contrario. Antes de que Ethan pudiera responder, Elena entró con una cafetera recién hecha. Detrás de ella caminaba Sofía, con un sencillo vestido azul, su oscuro cabello trenzado con cuidado. Ah, James dejó su tableta. Debe ser la hija de Elena. Sofía asintió con cortesía. Sí, señor. Sofía Rodríguez. James la estudió con una intensidad inesperada. ¿Cuántos años tienes, Sofía? 7 años y 4 meses, señor. ¿Y te gusta la escuela? Sofía miró a su madre, que hizo un gesto casi imperceptible. Ahora estudio en casa, señor. Interesante. James se inclinó hacia adelante. ¿Y por qué es eso? Elena intervino. Señor, si Sofía le molesta, puede esperar en la... No me molesta. Todo lo contrario. La sonrisa de James no llegó a sus ojos. Me intriga por qué una niña que parece tan brillante no está en la escuela. Sofía sostuvo su mirada con una firmeza sorprendente. La escuela normal no funcionó para mí, señor. Tampoco está funcionando para mi hijo, replicó James con sequedad. Quizás ustedes dos tengan algo en común. Ethan lanzó a Sofía una mirada de advertencia que James captó de inmediato. ¿Ustedes dos ya se conocían? Preguntó con brusquedad. Solo por la casa, papá, murmuró Ethan. El teléfono de James vibró. Lo revisó y se levantó de golpe. Reunión de emergencia con la junta directiva. Continuaremos esta conversación después, señaló a Ethan. Estudia para tu examen de ciencias. Sin distracciones. Después de que se marchó, Ethan exhaló temblorosamente. ¿Él sabe algo? Sofía se encogió de hombros. No importa. No tenemos mucho tiempo antes de tu examen. Encuéntrame en la biblioteca después de que termines el desayuno. Elena agarró el brazo de su hija. Sofía, ¿qué estás haciendo? El señor Maxwell ya está haciendo preguntas. Estoy ayudando a Ethan, mamá. Y si perdemos este trabajo, ¿a dónde iremos? La expresión de Sofía permaneció firme. Siempre encontramos la manera. Una hora más tarde, Ethan encontró a Sofía en la vasta biblioteca de la mansión, rodeada de libros de texto de ciencias abiertos. ¿Cómo conseguiste todo esto?, preguntó, asombrado. El estudio de tu papá tiene de todo, respondió Sofía. Ahora escucha con atención. El examen es sobre ecosistemas, ¿verdad? Olvida memorizar datos.
La ciencia es como las matemáticas. Todo está conectado. Comenzó a dibujar diagramas, mostrando cómo la energía fluía a través de los ecosistemas como en ecuaciones, como en sistemas matemáticos. Una vez más, Ethan se encontró viendo conexiones que antes había pasado por alto. Es como si cada animal fuera un número en una ecuación. Se dio cuenta en voz alta. Sofía sonrió radiante. Exacto. Estás empezando a ver los patrones. Para la hora del almuerzo. Ethan había comprendido conceptos que se le habían escapado todo el semestre. Pero mientras trabajaban, ninguno de los dos notó la pequeña cámara escondida entre los libros de la biblioteca, su lente enfocada directamente en ellos, transmitiendo a la oficina privada de James Maxwell en el centro. James observaba las imágenes en su monitor, con expresión inescrutable. A su lado estaba la doctora Harrington, una mujer severa de unos 50 años. Extraordinario, murmuró. La niña es claramente superdotada, autodidacta, al parecer, respondió James. ¿Podría ser lo que estamos buscando? Posiblemente. Pero la interacción de su hijo con ella es igualmente interesante. Mira cómo responde en la pantalla. Ethan explicaba con entusiasmo un concepto de regreso a Sofía, su rostro iluminado de comprensión. Nunca lo he visto comprometerse así, admitió James, porque ella le enseña de manera diferente, observó la doctora Harrington. Le enseña a ver patrones, no a memorizar hechos. Es como los prodigios aprenden naturalmente. James tamborileó los dedos, pensativo. Quiero que los dos sean evaluados. La madre de la niña podría objetar. Todo el mundo tiene un precio, doctora. Los ojos de James nunca se apartaron de la pantalla. Todo el mundo. De vuelta en la biblioteca, Sofía se estremeció de repente. ¿Qué pasa?, preguntó Ethan. Sofía miró alrededor con inquietud. Nada. Solo sentí como si alguien nos estuviera mirando. Ethan rió. En esta casa. Probablemente. Papá tiene cámaras por todas partes. Sofía se quedó helada. ¿Por todas partes? ¿Incluso aquí? Tal vez. ¿Por qué? Sofía comenzó a recoger los libros apresuradamente. Necesitamos ser más cuidadosos. Tu papá no puede saber lo que realmente te estoy enseñando. ¿Por qué no? Los ojos de Sofía volvieron a mostrarse serios, antiguos en su rostro joven. Porque algunos secretos valen más que el dinero, y tu papá me mira como si fuera algo que quiere comprar. El examen de ciencias yacía en el pupitre de Ethan, las preguntas mirándolo como amigas familiares en lugar de extraños intimidantes. Por primera vez vio los patrones que Sofía le había enseñado, la danza de los átomos, el flujo de energía, las conexiones entre hechos aparentemente dispersos. Su lápiz se movía con confianza sobre el papel. La señorita Winters, su maestra de ciencias, lo observaba con sorpresa. Ethan Maxwell nunca terminaba los exámenes temprano. Sin embargo, ahí estaba, dejando el lápiz con 20 minutos de sobra, una pequeña sonrisa dibujada en los labios. ¿Ya terminaste, Ethan?, preguntó, acercándose a su pupitre. Sí, señora, respondió él con una nueva seguridad en la voz. Mientras la señorita Winters revisaba su examen, sus cejas se alzaban cada vez más. No solo las preguntas de opción múltiple estaban correctas, sino que sus explicaciones demostraban comprensión en lugar de simple memorización. Esto es un trabajo excelente, dijo con cautela. ¿Puedo preguntar qué cambió? Ethan pensó en Sofía y sus sesiones secretas. Solo empecé a ver las cosas de otra manera. Después de la escuela, Ethan corrió a casa, entrando por la puerta principal de la mansión con un entusiasmo inusual. Encontró a su padre en la sala, en tensa conversación con Elena. Papá, creo que me fue muy bien en mi examen de ciencias hoy. James se volvió, sorprendido por la emoción de su hijo. Eso está bien, Ethan. Elena permanecía rígida, con los ojos bajos. Señor Maxwell, por favor reconsidérelo. Sofía es solo una niña. La sonrisa de Ethan vaciló.
¿Qué está pasando? James suspiró. Ethan, ve a tu cuarto, esto es entre la señora Rodríguez y yo. No, dijo Ethan con firmeza. ¿Esto es por Sofía? ¿Ethan? Advirtió su padre. Ella me ha estado ayudando, soltó Ethan. Por eso me fue bien hoy. Sofía me mostró cómo ver los patrones en ciencias, igual que me enseñó en matemáticas. La expresión de James pasó de la molestia al interés. Entonces, ¿admites que has estado viéndote con ella? Sí. Ethan levantó la barbilla. Y estoy aprendiendo más de ella que de todos esos tutores caros juntos. Elena se cubrió el rostro. Ethan, por favor. James guardó silencio un largo momento. Luego se volvió hacia Elena. He cambiado de opinión. No enviaré a Sofía a pruebas privadas. El alivio de Elena fue palpable. Gracias, señor. En cambio, continuó James, quiero que lo tutorice formalmente a Ethan 2 horas diarias después de la escuela. Pagaré el triple de su salario actual por estas sesiones. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Señor, ella está obteniendo resultados donde otros han fracasado, dijo James con pragmatismo. Simplemente estoy invirtiendo en lo que funciona. Pero tiene 7 años, protestó Elena. Una prodigio de 7 años, corrigió James, que acaba de hacer lo que 4 educadores profesionales no pudieron. Ethan miró entre ellos, confundido por el repentino cambio de su padre. Entonces Sofía puede seguir ayudándome. ¿Sí? James asintió. De hecho, quiero observar una de estas sesiones hoy. No. La voz de Sofía vino desde la puerta, donde estaba de pie apretando su cuaderno. El método solo funciona en privado. Sin adultos. James frunció el ceño. Eso no es aceptable. Es verdad, papá, insistió Ethan. Se trata de confianza. Tener a alguien mirando hace más difícil ver los patrones. James estudió el rostro sincero de su hijo y luego el decidido de Sofía. Algo parpadeó en su expresión. ¿Reconocimiento, quizás? Está bien, sesiones privadas, pero espero resultados, Ethan. Mejoría significativa en todas las materias dentro de 2 semanas. ¡La habrá!, prometió Ethan. Después de que James se fue, Elena abrazó fuertemente a Sofía. ¿En qué nos has metido, mía? Sofía miró la puerta por donde James había desaparecido. En algo peligroso, susurró. Pero necesario. Más tarde esa noche, en su despacho, James hizo una llamada. Doctora Harrington, los planes han cambiado. Quiero que se instale equipo de monitoreo en la casa del jardín. No cámaras, las niñas son demasiado observadoras. Solo audio y sensores para rastrear la actividad cerebral de manera remota. Hizo una pausa. Sí, sé que es experimental. Por eso financio su investigación. Otra pausa. Porque reconozco lo que ella es, doctora. Sofía Rodríguez no es solo una prodigio. Es exactamente lo que hemos estado buscando. Mientras tanto, en la casa del jardín Sofía estaba enseñando a Ethan a ver las palabras como veía los números. Las letras también bailan, explicó. Forman patrones, cuentan historias. ¿Así aprendiste a leer tan joven?, preguntó Ethan. Sofía asintió. Leí a los 2 años. Mamá dice que asustaba a la gente. ¿No te da miedo ser tan diferente? Sofía lo pensó. Su pequeño rostro solemne bajo la luz de la lámpara. A veces. Pero ser ordinaria me asusta más. Yo soy definitivamente ordinario, suspiró Ethan. No, dijo Sofía con firmeza. Estás aprendiendo a ver. Eso también te hace especial. Dudó un momento. Ethan, tu papá está planeando algo. Lo puedo sentir. ¿Qué quieres decir? La forma en que me mira, como si fuera un rompecabezas que quiere resolver. Le apretó la mano de repente. Prométeme que no le contarás todo lo que te muestro. Algunos secretos deben seguir siendo nuestros. Ethan asintió sintiendo el peso de sus palabras sin comprenderlas del todo. Lo prometo,
Lo que ninguno de los dos sabía era que bajo las tablas del suelo de la casa del jardín, los sensores, recién instalados, ya estaban registrando sus ondas cerebrales, enviando datos a un laboratorio donde la doctora Harrington observaba fascinada cómo dos firmas neuronales distintas, una en desarrollo y otra extraordinaria, comenzaban a sincronizarse. «Notable», murmuró. «La prodigio está realmente remodelando sus rutas neuronales». En efecto, la sede corporativa de Maxwell Technologies dominaba el horizonte de Boston, 70 pisos de vidrio y acero reflejando la luz otoñal. En la sala de juntas del ático, James Maxwell caminaba de un lado a otro frente a los ventanales de piso a techo, su reflejo desdibujado sobre la ciudad. 2 semanas de estas sesiones, dijo a los ejecutivos y científicos reunidos, y el rendimiento académico de mi hijo se ha transformado por completo. La doctora Harrington asintió, mostrando una serie de escaneos cerebrales en la enorme pantalla. Estos muestran la actividad neuronal de Ethan antes y después de trabajar con Sophia. Los cambios son sin precedentes. ¿Cómo es esto posible?, preguntó el Dr. Chen, jefe de investigación en neurociencia de la empresa. La metodología de la niña es única, explicó la doctora Harrington. No enseña académicos convencionales. Enseña percepción, reconocimiento de patrones a un nivel intuitivo. James dejó de caminar. ¿Y puede replicarse? Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Eso es lo que todos nos preguntamos, ¿no es así?, continuó James. ¿Puede el don de Sofía Rodríguez sistematizarse, enseñarse a otros, comercializarse? Señor, se atrevió a decir el Dr. Chen, las implicaciones éticas de usar a una niña como sujeto son irrelevantes, lo interrumpió James. Mi división de software educativo está perdiendo terreno frente a la competencia. Los padres pagarán lo que sea por darle ventaja a sus hijos. Sus ojos brillaron. Imaginen el mercado para un programa que pudiera enseñar a los niños comunes a pensar como prodigios. La doctora Harrington se removió incómoda. Aún estamos lejos de comprender cómo funcionan neurológicamente los métodos de Sofía. Entonces acérquense, ordenó James. Quiero un prototipo en 6 meses. De vuelta en la mansión Maxwell. Ethan irrumpió por la puerta principal, agitando un papel triunfante. «¡Sofía, mira!». Corrió hacia la cocina, donde Sofía y Elena estaban preparando la cena. «Una app plus en mi ensayo de inglés». Sofía sonrió, secándose las manos con una toalla. «Déjame ver». El ensayo llevaba por título Patrones en la poesía, analizando estructuras mucho más allá del plan de estudios estándar de 5º grado. Los comentarios en rojo de su maestra llenaban los márgenes. Perspicacia extraordinaria. Análisis a nivel universitario. ¿De dónde salió esto, Ethan? Esto es solo el comienzo, susurró Sofía emocionada. La próxima semana empezamos con lenguas. Todas están conectadas por familias de patrones. Elena los observaba con creciente preocupación. Durante las últimas 2 semanas, había notado a hombres extraños visitando la finca, hablando en voz baja con James, ingenieros instalando mejoras en la casa del jardín, y lo más inquietante, la manera en que James estudiaba a Sophie en sus encuentros cada vez más frecuentes. Calculador, evaluador. «Sofía», interrumpió Elena, «necesitamos hablar en privado». En el pequeño baño de los cuartos del personal, el único lugar donde Elena estaba segura de que no había vigilancia, se arrodilló ante su hija. «Mija, creo que deberíamos dejar este trabajo», dijo suavemente en español. Los ojos de Sofía se agrandaron. «Pero Ethan me necesita. Me preocupa por ti. El señor Maxwell está demasiado interesado en tus habilidades. Estoy teniendo cuidado, mamá». Elena negó con la cabeza. «Hay cosas que no entiendes. Ayer lo escuché al teléfono hablando de mapeo neuronal y extracción de patrones cognitivos. Mencionó tu nombre». Sofía se quedó muy quieta. «¿Me está estudiando?» «Sí. Y temo lo que pasará cuando obtenga lo que quiere». Esa tarde, mientras Ethan y Sofía trabajaban en la casa del jardín,
Ethan notó su distracción. ¿Qué pasa? ¿Sigues mirando las paredes? Sofía bajó la voz a un susurro. Tu papá está grabando nuestras sesiones. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Lo siento. Se dio golpecitos en la sien, de la misma manera que siento los patrones. Hay tecnología aquí, escuchando, midiendo. Ethan miró nervioso alrededor. ¿Por qué haría eso? La expresión de Sofía era sombría, mucho más allá de su edad. Para tomar lo que sé sin necesitarme. La comprensión apareció en el rostro de Ethan. Maxwell Educational Technologies. Papá ha estado hablando de un nuevo proyecto, un sistema de aprendizaje revolucionario. Sofía asintió. Basado en mí, en mi cerebro. Eso es robar. Sí. El rostro de Ethan se endureció con resolución. Tenemos que detenerlo. Sofía sonrió tristemente. ¿Cómo? Es tu padre. Es poderoso. También nosotros lo somos, insistió Ethan. Me enseñaste a ver patrones. Ahora usemos eso para encontrar una salida. Sin que lo supieran, en su oficina del centro, James Maxwell escuchaba en directo su conversación, con una expresión preocupada en el rostro. Alcanzó el intercomunicador. Janet, consígueme a mi abogado. Necesito discutir derechos de propiedad intelectual respecto a menores. Hizo una pausa. Y averigua todo lo que pueda sobre el estatus migratorio de Elena Rodríguez. Mientras esperaba, James abrió un cajón de su escritorio y sacó una vieja fotografía. Él mismo a los 10 años, de pie junto a un proyecto de feria de ciencias, con una expresión miserable, y en la parte inferior escrito con la letra de su madre. James, otro fracaso. ¿Cuándo serás como tu hermano? Se quedó mirándola un largo rato, luego a los escaneos cerebrales de su hijo que mostraban nuevas rutas neuronales formándose, reflejando las de Sofía. Estaba haciendo la pregunta equivocada, murmuró. No se trata de comercializar su método. Se trata de replicarla. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la oficina administrativa de la Academia Westfield, cuando la directora Hughes revisaba las últimas calificaciones de Ethan Maxwell, con creciente incredulidad. Esto es extraordinario, le dijo a James, que estaba sentado frente a su escritorio. Ethan ha pasado de reprobar a estar en el percentil superior en todas las materias en solo un mes. James asintió, con la expresión cuidadosamente neutral. Le encontré un tutor adecuado. Debe de ser un tutor excepcional, comentó Hughes. Estos resultados no tienen precedentes en mis 30 años de educación. Estoy considerando que Ethan pase a 7º grado el próximo semestre. Académicamente, estos resultados lo respaldarían, dijo James. Hughes vaciló. Pero socialmente, su desarrollo social no es mi preocupación, interrumpió James. Lo que importa es su inteligencia. La directora lo estudió. Señor Maxwell, perdone mi franqueza, pero este cambio repentino es tan dramático que algunos maestros han expresado inquietudes. Los ojos de James se entrecerraron. ¿Qué tipo de inquietudes? Si Ethan obtuvo estos resultados honestamente. James se levantó de golpe. ¿Está sugiriendo que mi hijo hace trampa? En absoluto, reculó Hughes. Pero quizás su tutor esté haciendo más que enseñar. Pruébelo, desafió James. Ahora mismo en su oficina, en cualquier materia, le garantizo que demostrará su conocimiento. Mientras tanto, en la finca Maxwell, Sofía estaba sentada con las piernas cruzadas en su cama, rodeada de papeles cubiertos de símbolos extraños, un lenguaje de su propia creación. Elena entró cargando una canasta de ropa. ¿Qué es esto, mi hija? Un código, respondió Sofía sin levantar la vista, para proteger nuestros secretos. Elena dejó la canasta en el suelo. Sofía, hablé con mi prima en Arizona. Puede recibirnos hasta que encuentre un nuevo trabajo. Sofía finalmente levantó la mirada. No podemos irnos todavía, mamá. Se está volviendo peligroso. Ayer, el señor Maxwell me pidió mi green card.
Nunca había hecho eso antes. Está intentando asustarte, dijo Sofía, porque sabe que ahora le estoy enseñando a Ethan más que solo cosas de la escuela. ¿Qué significa eso? Los ojos de Sofía se intensificaron. Le estoy enseñando a ver los patrones en las personas también, cómo piensan, qué quieren, cómo intentan controlar a otros. Elena se dejó caer pesadamente en la cama. Dios mío, Sofía, tienes años. No deberías estar peleando batallas con millonarios. No lo hago, respondió Sofía con sencillez. Estoy enseñándole a Ethan a pelear sus propias batallas. En ese momento, al otro lado de la ciudad, Ethan estaba en la oficina de la directora Hughes, con un libro de geografía abierto frente a él. Las principales exportaciones de Indonesia incluyen petróleo, aceite de palma y textiles, explicó con confianza. Su ubicación a lo largo de las principales rutas marítimas lo hace estratégicamente importante para el comercio global, especialmente por su control del estrecho de Malaca. Hughes intercambió miradas con James. Ese que es un análisis a nivel universitario, Ethan. Ethan sonrió. Sofía dice que la geografía son solo patrones de recursos, transporte y necesidades humanas. ¿Sofía? Preguntó Hughes. Mi tutora, respondió Ethan, y luego vaciló al ver la mirada de advertencia de su padre. Bueno, Hughes cerró el libro. Estoy convencida de que estas mejoras son genuinas, extraordinarias, pero genuinas. Cuando salieron de la escuela, empapados por la lluvia durante la breve carrera hasta el coche, James sujetó el brazo de Ethan. Debes tener más cuidado al mencionar a Sofía, le advirtió. ¿Por qué? Tú fuiste quien la contrató para darme clases. Es complicado, Ethan, porque es la hija de la empleada, o porque estás estudiando sus patrones cerebrales sin permiso. James se congeló, su rostro endureciéndose. ¿Qué sabes de eso? Todo, dijo Ethan en voz baja. Sofía me enseñó a reconocer la tecnología de vigilancia. Encontramos los sensores en la casa del jardín. Por primera vez en la memoria de Ethan, su padre parecía realmente desconcertado. Eso es investigación propietaria. Y es ilegal, replicó Ethan. Sofía es menor de edad. Necesitas consentimiento parental para sujetos de investigación. ¿Y desde cuándo eres experto en ética de investigación? Desde que Sofía me enseñó a leer a nivel universitario, contestó Ethan con calma. Encontré en línea las pautas éticas de tu empresa y las regulaciones federales. James miró a su hijo como si lo viera por primera vez. Ella te ha cambiado. Ella me ayudó, corrigió Ethan. Hay una diferencia. Esa noche James estaba solo en su despacho, un vaso de whisky intacto frente a él, observando un monitor que mostraba la actividad cerebral de Sofía durante la sesión de tutoría de ese día. Los patrones eran hermosos, complejos, distintos a todo lo que sus investigadores habían registrado. Su teléfono vibró con un mensaje de la doctora Harrington. Avance en el mapeo neuronal. Listos para intentar la primera simulación digital de sus patrones cognitivos. James no respondió de inmediato. En su lugar, abrió un cajón y sacó un cuaderno pequeño y gastado, uno que no había mirado en décadas. Dentro había dibujos toscos de patrones, números dispuestos en espirales, ecuaciones que no tenían sentido para las matemáticas convencionales. Sus intentos de niño de explicar cómo veía el mundo, antes de que la constante decepción de sus padres lo obligara a abandonar su manera natural de pensar. Los mismos patrones que Sofía ahora estaba enseñando a su hijo. James cerró el cuaderno, una decisión cristalizándose. Tomó su teléfono y escribió. Terminen el proyecto de inmediato. Destruyan todos los datos de investigación. Luego se dirigió a la casa del jardín, donde aún brillaba la luz a pesar de la hora tardía. Era hora de un tipo diferente de conversación con la joven prodigio que había despertado algo enterrado hacía mucho tiempo, no solo en su hijo, sino en él mismo. Lo que no sabía era que Sofía había estado esperando este momento todo el tiempo.
Sofía estaba ordenando tarjetas de patrones en el suelo de la casa del jardín cuando la puerta se abrió. No levantó la vista. «Lo estaba esperando, señor Maxwell», dijo con calma. James Maxwell se quedó en el umbral, la lluvia chorreando de su abrigo caro. «¿Cómo supiste que venía?» Sofía finalmente levantó los ojos. «Patrones. La gente los sigue igual que los números». James entró, observando el lugar donde su equipo de vigilancia había estado cuidadosamente oculto. «Mi hijo me dice que encontraste mis sensores. Zumban a una frecuencia que la mayoría de la gente no puede oír», explicó Sofía. «Pero yo sí». James estudió a la pequeña. Su compostura desconcertante para una niña de 7 años. Notó las tarjetas de patrones en el suelo, secuencias matemáticas complejas que reconoció de su propia infancia. «Has estado enseñándole a mi hijo lo que tú ves», dijo, señalando las tarjetas. «Cómo los números hacen imágenes, cómo los patrones conectan todo». Sofía ladeó la cabeza. «¿Tú también los ves? ¿O los veías antes?» James se tazó. «¿Qué te hace decir eso?» «Tu cuaderno, el que tienes en tu escritorio. Lo vi cuando buscaba clips». Sus ojos se encontraron directamente. «Esos también son mis patrones». Por un momento, James pareció genuinamente afectado. Luego, su máscara de hombre de negocios volvió. «¿Qué es exactamente lo que quieres, Sofía?» «Que deje de grabar nuestras sesiones, que deje de estudiar mi cerebro y que prometa que el trabajo de mi madre está a salvo. Esa es una lista bastante grande de exigencias para una niña». «No soy solo una niña», replicó Sofía con calma. «Por eso me temes». James rió, pero sonó hueco. «No te tengo miedo». «Sí, sí lo tienes. Porque soy lo que tú podrías haber sido si no hubieras dejado de ver los patrones». Levantó una de sus tarjetas. «Esta es la misma espiral que dibujaste en tu cuaderno cuando tenías mi edad, pero te rendiste». El rostro de James se oscureció. «No me rendí. Me obligaron a conformarme. Y ahora estás haciendo lo mismo con Ethan». «No». James sacudió la cabeza. «Te contraté para enseñarle. Después de amenazar el trabajo de mi madre, después de instalar sensores para robar mis métodos». Sofía se puso de pie, su pequeña figura de algún modo imponente. «Quieres lo que tengo sin entender lo que cuesta». «¿Y qué cuesta?», preguntó James en voz baja. La expresión de Sofía se suavizó un poco. «Soledad. Ser diferente duele, señor Maxwell. Tú lo sabes». Algo vulnerable brilló en el rostro de James antes de que volviera a enmascararlo. «Mis investigadores tienen datos suficientes. He terminado el proyecto. Pero no la ambición detrás de él», replicó Sofía. Gámez la estudió largo rato. «Eres extraordinaria, Sofía. Una mente como la tuya aparece quizá una vez en una generación. Debería ser nutrida, estudiada, no explotada», terminó ella. «Seguiré enseñando a Ethan, pero en mis términos. Sin monitoreo, sin investigación, solo enseñanza». «¿Y si me niego?». Sofía sonrió con tristeza. «Entonces lo perderás. No su cuerpo, sino su mente, la parte que por fin está despertando». Recogió sus tarjetas de patrones. «Está empezando a ver el mundo como realmente es. ¿De verdad quieres quitarle eso?». James Maxwell, que había construido un imperio siempre teniendo la ventaja, se encontró sin respuesta. Frente a él estaba una niña de 7 años que, de algún modo, tenía el poder en ese intercambio. «Un mes», dijo finalmente. «Demuéstrame que este método funciona a largo plazo, y consideraré tus términos». Mientras se giraba para marcharse, Sofía lo llamó. «Señor Maxwell, los patrones nunca se fueron, solo están enterrados». James se detuvo, la mano en el picaporte. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Lo que James no dijo fue que, al salir de la casa del jardín, se sentaría en su coche durante casi 1 hora, abriendo su cuaderno de la infancia.
trazando patrones que se había visto obligado a olvidar, y sintiendo por primera vez en décadas el susurro de algo que había perdido hacía mucho tiempo. La nieve cubría suavemente los terrenos de la finca Maxwell con la llegada de diciembre. En el gran comedor de la mansión, algo sin precedentes estaba ocurriendo. James Maxwell cenaba con su hijo, Elona y Sofía. La tensión alrededor de la enorme mesa de caoba era palpable. 6 semanas de tutoría, comentó James, cortando su filete con precisión. Los maestros de Ethan informan que ahora rinde a nivel de secundaria en la mayoría de las materias. Sofía asintió, pequeña en la ornamentada silla. Ahora ve los patrones con claridad. En efecto. James se volvió hacia su hijo. La directora Hughes sugiere que pases a 7º grado el próximo semestre. Ethan miró a Sofía antes de responder. Prefiero quedarme con mi clase y hacer trabajo avanzado. Sofía dice que las conexiones sociales son importantes para el desarrollo. James alzó una ceja. Ah, ¿sí? ¿Eso dice? El cerebro necesita equilibrio, explicó Sofía con cuidado comiendo su puré de papas. El crecimiento académico y el crecimiento emocional suceden juntos. Elena permaneció en silencio, observando el intercambio con incomodidad evidente. Hablas como una neuróloga, no como una niña de 2º grado, comentó James. Leo las revistas de neurociencia de su empresa, respondió Sofía con calma. Están en su estudio. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de James. Por supuesto que las leíste. Se volvió hacia Elena. Su hija es bastante extraordinaria, señora Rodríguez. Sí, señor, respondió Elena con cautela. He estado pensando, continuó James, dejando los cubiertos. La educación de Sofía no debería limitarse a la enseñanza en casa. Su intelecto merece una formación adecuada. Elena se tensó. Nosotras nos las arreglamos bien, señor. Me gustaría establecer un fondo fiduciario para la educación de Sofía, anunció James. Las mejores escuelas, universidad, los recursos que necesite. La oferta quedó suspendida en el aire, inesperada y cargada de implicaciones. ¿Por qué?, preguntó Elena con franqueza. Digamos que es gratitud por ayudar a mi hijo, respondió James con suavidad, o inversión en un talento excepcional. ¿Con qué condiciones?, preguntó Sofía, su joven voz cortando el fingimiento. James la estudió. Documentación continua de tus métodos de enseñanza, evaluaciones cognitivas trimestrales, nada invasivo. Todavía intentando desbloquear mi cerebro, señor Maxwell. La franqueza de Sofía habría sido chocante en cualquier otro niño. James no se inmutó, todavía intentando comprenderlo. «Papá», intervino Ethan, «prometiste que no habría más investigación. Esto es diferente», insistió James. «Esto beneficia directamente a Sofía». Elena se puso de pie bruscamente. «No necesitamos su caridad, señor Maxwell». «No es caridad», replicó James con calma. «Es oportunidad. Piense en el futuro de Sofía». «Lo hago», respondió Elena con firmeza. «Por eso nos iremos después de Navidad». El anuncio cayó como una piedra. ¿Irse? La voz de Ethan se quebró. ¿No pueden? Sofía tomó su mano bajo la mesa. «Mi abuela en Arizona está enferma. Mamá debe cuidarla». La expresión de James se endureció. «Señora Rodríguez, firmó un contrato de 1 año. Renunciaré a mi pago restante», respondió Elena, con la barbilla en alto. «No será necesario», dijo James fríamente. «Está despedida». «Papá», exclamó Ethan. «Con efecto inmediato», continuó James. «Desocuparán los cuartos del personal mañana por la mañana». Sofía permaneció perfectamente inmóvil. Solo sus ojos revelaban su angustia. «Señor», empezó Elena, pero James la interrumpió. Sin embargo, levantó una mano. «Estoy dispuesto a ofrecerle un nuevo puesto, el triple de su salario actual, cobertura médica integral y una casa de huéspedes, separada en la propiedad. A cambio, Sofía seguirá enseñando a Ethan y...» vaciló. «Acepta una participación limitada en mi programa de investigación.
La manipulación era transparente, incluso para Ethan. «No puedes hacer esto», protestó. «Es una oferta generosa», replicó James con ecuanimidad. Sofía habló en voz baja. «Aceptamos». «¡Sofía!», exclamó su madre. «Con una condición», continuó Sofía, sus ojos fijos en James. «Usted también participa, señor Maxwell». James parpadeó. «¿Qué?». «En las sesiones, con Ethan y conmigo». Sofía se inclinó hacia adelante. «Usted aún tiene la capacidad de ver patrones, solo está dormida». La petición visiblemente lo perturbó. «Eso no es parte del acuerdo». «Ahora lo es», insistió Sofía. «¿Quiere entender cómo funciona mi mente? Vívelo usted mismo». James Maxwell, maestro negociador, se encontró acorralado por una niña de 7 años en su propia mesa de comedor. «Una sesión», concedió finalmente. «Como observador». Sofía negó con la cabeza. «Como participante. Necesita recordar lo que perdió». Algo vulnerable brilló en los ojos de James. «¿Qué te hace pensar que perdí algo?». «La manera en que me miras», respondió Sofía simplemente, como si tuviera algo que te fue arrebatado. Más tarde esa noche, mientras Elena empacaba sus escasas pertenencias en los cuartos del personal, enfrentó a su hija. «¿Por qué aceptaste sus términos, Milla? Su investigación no es segura». Sofía estaba sentada en su pequeña cama acomodando tarjetas de patrones. «Porque él está roto, mamá, como yo antes de que tú me enseñaras que estaba bien ser diferente». Levantó la vista, con sus ojos antiguos en su joven rostro. «Ethan necesita que su padre lo entienda, y el señor Maxwell necesita recordar quién es realmente». Elena suspiró, sentándose al lado de su extraordinaria hija. «Tienes 7 años, Sofía. No es tu trabajo arreglar millonarios rotos». «No», coincidió Sofía. «Pero es mi trabajo ver patrones. Y el patrón dice que este es el único camino». Lo que ninguna de las dos sabía era que James Maxwell estaba solo en su despacho, sosteniendo su cuaderno de la infancia, con una lágrima recorriéndole el rostro, mientras trazaba ecuaciones que había creado a los 10 años. Ecuaciones que le habían valido el desprecio de su padre y habían cambiado el rumbo de su vida. La víspera de Navidad transformó la mansión Maxwell en una exhibición de opulencia refinada. Candelabros de cristal brillaban sobre decoraciones de diseñador. Un abeto noruego de 12 pies dominaba el vestíbulo. Y el personal en uniforme formal circulaba con champán y entremeses entre la élite de Boston. James Maxwell se movía por su reunión anual con encanto practicado, cada centímetro el exitoso CEO. Pero sus ojos se desviaban repetidamente hacia un rincón del gran salón donde Ethan estaba con Sofía. Los dos niños se inclinaban sobre lo que parecía un juego, pero que en realidad era un complejo ejercicio de patrones disfrazado de acertijos navideños. «Su hijo Ishwara ha mejorado notablemente este semestre», comentó la doctora Lenore Whiting, directora de la Academia Westfield. «El profesorado está bastante impresionado». «Ah, sí», respondió James distraídamente, observando a Sofía explicar algo a Ethan, sus pequeñas manos moviéndose en el aire como si trazaran conexiones invisibles. «Aunque debo decir», continuó la doctora Whiting, siguiendo su mirada, «siento curiosidad por esta tutora prodigio de la que todos murmuran. Es ella, la hija de la empleada doméstica». James volvió su atención a su invitada. «Sofía está colaborando en un proyecto especial de educación para Maxwell Technologies». «A su edad, qué inusual». «Es excepcional», dijo James simplemente. Al otro lado del salón, Elena Rodríguez, ahora vestida con un atuendo elegante propio de su nuevo puesto como administradora de la casa, servía bebidas con la tranquila dignidad que siempre había caracterizado su trabajo. El ascenso había levantado cejas tanto entre el personal como en la sociedad de Boston. El senador Wilson se acercó a James, bajando la voz de manera conspiradora. «Bastante generoso de tu parte, Maxwell.
Elevar a la servidumbre así, aunque escuché que hay más en la historia. Algo sobre que su hija es una especie de genio. La expresión de James se enfrió. Sofía Rodríguez está participando en un proyecto de investigación educativa, nada más. Por supuesto, por supuesto. Retrocedió el senador. Solo tenía curiosidad de por qué tendrías un interés tan personal en... Si me disculpas. James lo interrumpió, avanzando con determinación hacia Ethan y Sofía. A medida que avanzaba la velada, James se sentía cada vez más distante de su propia fiesta, sus pensamientos girando en torno a la promesa que había hecho de participar en una de las sesiones de Sofía. Mañana por la mañana, el día de Navidad, la sola idea lo llenaba de una ansiedad inesperada. Cerca de la medianoche, cuando los invitados empezaban a retirarse, la doctora Harrington se le acercó en un momento de calma. El nuevo equipo de mapeo neuronal ya está instalado en el laboratorio, le informó. Podemos comenzar estudios más exhaustivos después de las fiestas. James observó a Sofía, ayudando a Elena a recoger vasos vacíos, la niña moviéndose con sorprendente gracia y conciencia. No habrá más estudios, dijo en voz baja. La doctora Harrington frunció el ceño. Pero señor, estamos al borde de un gran avance. Los datos preliminares de las sesiones de Sofía con Ethan muestran... Dije que no. Interrumpió James bruscamente. El proyecto Prometeo está terminado. ¿Puedo preguntar por qué? James no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia el enorme árbol de Navidad, donde Ethan colgaba un adorno final. Una pequeña estrella hecha a mano que desentonaba entre las decoraciones de diseñador. Sofía la hizo, dijo casi para sí mismo. Señor, ¿la estrella? La hizo para Ethan, con papel y brillantina. James giró hacia Harrington. ¿Sabe lo que le dijo cuando se la dio? Que las estrellas son patrones de luz que nos ayudan a navegar cuando estamos perdidos. La doctora Harrington lo miró confundida. No entiendo qué tiene eso que ver con nuestra investigación. Ni yo lo entendía, admitió James. Hasta hace poco. Después de que el último invitado se marchara, James Chestotty se encontró solo en su despacho, bebiendo un vaso de escocés. Un suave golpe interrumpió su soledad. Adelante, llamó, esperando al personal nocturno. En su lugar, entró Sofía, aún con su vestido de fiesta, pero luciendo cansada. Deberías estar en la cama, dijo James, sorprendido. Tú también, replicó Sofía. Mañana es un gran día. James sonrió a pesar de sí mismo. ¿Estás nerviosa por nuestra sesión? No, respondió Sofía con honestidad. Pero tú sí. Jim no lo negó. ¿Qué pasará exactamente mañana, Sofía? La niña se acercó a su escritorio, con una expresión solemne. Recordarás. ¿Recordar qué? ¿Quién eras antes de que te hicieran olvidar? James dejó su vaso sobre la mesa. No puedes saber eso. No necesito los detalles, dijo Sofía. Puedo ver el patrón. Está en cómo me miras cuando crees que nadie te ve. Cómo trazas ecuaciones en el aire con el dedo a veces. Cómo reconoces mis métodos al instante. James se sintió expuesto de una manera que ningún rival de negocios había logrado. Mi padre creía que la intuición matemática era una muleta, dijo de pronto. Exigía pruebas rigurosas paso a paso para todo. Pero esa no era la forma en que funcionaba tu mente, adivinó Sofía. No, James miró por la ventana los terrenos cubiertos de nieve. Yo veía respuestas, patrones, conexiones, pero no podía explicar cómo llegaba a ellas. Así que aprendiste a pensar de otra forma, a hacer lo que él quería. James asintió lentamente. Para cuando tenía 12 años, ya me había entrenado para abordar los problemas de manera convencional. Enterré la parte intuitiva de mí tan profundamente que olvidé que existía. Hasta que me viste enseñarle a Ethan, concluyó Sofía. Sí. James volvió a mirarla. ¿Mañana dolerá? ¿Recordar? Sofía lo miró con una compasión más allá de sus años. Sí, pero quedarse olvidado duele más.
Cuando se fue, James abrió el cajón de su escritorio y sacó su cuaderno de la infancia una vez más. Esa Nochebuena, en lugar de estrategias de negocios o planes de adquisición, James Maxwell estudió el lenguaje olvidado de su propia mente, preparándose para redescubrir lo que había perdido 4 décadas atrás. La casa del jardín brillaba con una luz suave en la mañana de Navidad, cuando James se acercó a través de la nieve recién caída. Dentro, Ethan y Sofía habían dispuesto cojines en un triángulo en el suelo, rodeados de tarjetas de patrones, cuadernos y extraños modelos tridimensionales hechos con limpiapipas y dacuentas. James vaciló en el umbral. No estoy seguro de que esto sea apropiado. Es la mañana de Navidad. Este es nuestro regalo para ti, papá, dijo Ethan con sinceridad. Sofía dio una palmada en el cojín vacío. Siéntese, señor Maxwell. Con una inseguridad poco habitual, James se dejó caer sobre el cojín, incómodo en su suéter festivo y pantalones casuales. ¿Y ahora qué?, preguntó. Cierre los ojos, instruyó Sofía, y escuche. Durante la siguiente hora, Sofía guió al padre y al hijo a través de una serie de ejercicios mentales, visualizaciones, reconocimientos de patrones, meditaciones matemáticas. Hablaba suavemente. Su voz era una corriente delicada que los llevaba más profundo hacia modos de percepción que en James habían estado dormidos por décadas y que en Ethan apenas despertaban. Los números no son solo símbolos, explicó Sofía. Son paisajes, relaciones, historias. Colocó una tarjeta delante de James. ¿Qué ves? James miró la aparente disposición aleatoria de números. Una secuencia de Fibonacci adyacente, pero con... Se detuvo, parpadeando rápidamente. ¿Qué es, papá?, preguntó Ethan. Oh. La voz de James vaciló. Una espiral que crece hacia afuera, pero también música. Eso no tiene sentido. Sofía sonrió. Para mí sí. El patrón resuena en frecuencias específicas. Estás escuchando las matemáticas. James lucía atónito. Solía decirle a mi madre que las ecuaciones producían sonidos. Ella pensaba que estaba siendo problemático. No lo estabas, le aseguró Sofía. Tu cerebro estaba haciendo conexiones que otros no podían entender. A medida que la sesión avanzaba, James se volvió cada vez más participativo. Décadas de convención forzada se desmoronaban mientras redescubría sus patrones cognitivos naturales. Cuando Sofía les pidió mapear estados emocionales usando coordenadas matemáticas, James completó el ejercicio con una intuición sorprendente. El sistema de coordenadas para la empatía sigue una progresión no euclidiana, observó, y luego se sorprendió de su propio comentario. Exacto, asintió Sofía. Las emociones humanas no se mueven en líneas rectas. Ethan observaba fascinado a su padre. Papá, eres realmente bueno en esto. Lo fui alguna vez, admitió James en voz baja, antes de convencerme de que esta forma de pensar no valía la pena. Cerca del final de la sesión, Sofía les presentó su ejercicio más difícil. Un problema multidimensional que requería ver conexiones entre campos de conocimiento dispares. Esto es imposible, protestó James tras varios minutos. Hay demasiadas variables. Deja de intentar resolverlo secuencialmente, aconsejó Sofía. Míralo todo a la vez. James cerró los ojos, el rostro tenso por la concentración. Luego, poco a poco su expresión se relajó. Cuando los abrió, sus ojos tenían una luz que Ethan nunca había visto antes. Es hermoso, susurró James. ¿Qué cosa?, preguntó Ethan. La respuesta. No es una solución única. Es un principio de armonización. James rápidamente bosquejó un complejo diagrama. Sofía examinó su trabajo, su pequeño rostro solemne. Perfecto.
James lo miró, luego la miró a ella. ¿Cómo sabías que aún podía hacer esto? Porque nunca dejaste de hacerlo, respondió ella simplemente. Solo lo enterraste bajo reglas, expectativas y miedo. Miedo de ser diferente, de decepcionar a la gente, de no ser tomado en serio. James guardó silencio, asimilando la verdad de sus palabras. Cuando la sesión terminó, los tres permanecieron en calma mientras la nieve caía afuera de las ventanas de la casa del jardín. Finalmente, James habló. Ahora lo entiendo, Sofía. Lo que le has estado enseñando a mi hijo no son solo estudios. Es libertad. Sofía asintió. La libertad de ver el mundo como realmente es, no como otros te dicen que lo veas. Jay se volvió hacia Ethan, mirándolo de verdad quizá por primera vez. He estado empujándote hacia el éxito convencional porque pensé que era el único camino válido. Me equivoqué. Los ojos de Ethan se agrandaron. ¿En serio? En serio. James vaciló y luego agregó. Lo siento, Ethan, por no haberte visto con claridad. Cuando regresaron a la casa principal para la cena de Navidad, James puso una mano sobre el hombro de Sofía. No más proyectos de investigación, no más sensores ni recolección de datos. La miró seriamente. Pero aún me gustaría proveer para tu educación, sin condiciones. Sofía lo estudió, leyendo la sinceridad en su rostro. Gracias, señor Maxwell. James, la corrigió. Creo que ya estamos más allá de las formalidades. Dentro de la mansión, Elena esperaba ansiosa, relajando el gesto cuando vio regresar a Sofía con un James Maxwell transformado. No solo en su apariencia sorprendentemente desaliñada, sino en el asombro abierto de su rostro, tan distinto de su máscara calculadora habitual. Esa noche, después de abrir los regalos y disfrutar la cena de Navidad, James hizo una llamada desde su estudio. Dr. Harrington, no solo estoy terminando el proyecto Prometeo, estoy cerrando toda la división de reestructuración cognitiva. Se detuvo, escuchando sus protestas. No, esto no es negociable. Algunos tipos de conocimiento no están destinados a ser empaquetados y vendidos. Al colgar, James notó a Sofía de pie en la puerta. ¿Lo escuchaste?, preguntó. Ella asintió. Fue la decisión correcta. ¿Cómo puede alguien de tu edad ser tan sabia?, se preguntó James en voz alta. Sofía sonrió. No soy sabia, solo veo los patrones con claridad. El patrón de lo que pasaría si intentáramos comercializar tu don, adivinó James. ¿Sí?, respondió Sofía simplemente. Y el patrón de lo que puede suceder ahora que recuerdas el tuyo. El invierno se transformó en primavera, trayendo cambios notables al hogar Maxwell. La casa del jardín, que antes era un aula secreta, había sido convertida en un verdadero espacio de aprendizaje, con herramientas tanto para la educación convencional como para la intuitiva. Lo más sorprendente para el personal era la presencia regular del propio James Maxwell, con las mangas de la camisa arremangadas, profundamente involucrado en lo que llamaba ejercicios de percepción junto a Ethan y Sofía. Elena Rodríguez, ahora instalada cómodamente en la casa de huéspedes de la finca y oficialmente empleada como coordinadora educativa, observaba la transformación con un optimismo cauteloso. Nunca pensé que vería a un millonario sentado con las piernas cruzadas en el suelo jugando con bloques de patrones, comentó una tarde de abril, mientras ella y James observaban a los niños resolver un complejo ejercicio de visualización. James sonrió con cierta ironía. Yo tampoco, pero aquí estamos. Los cambios se extendieron más allá de la finca. En Maxwell Technologies, James había redirigido los fondos de investigación de la extracción cognitiva hacia la accesibilidad educativa, desarrollando programas para ayudar a niños con diferentes estilos de aprendizaje. La junta corporativa se resistió inicialmente hasta que James demostró el potencial con programas piloto en escuelas públicas de Boston. Los resultados preliminares son extraordinarios, informó el Dr. Chen durante una reunión de la junta.
Estudiantes previamente etiquetados como de bajo rendimiento están mostrando avances notables cuando se les enseña a acceder a sus patrones cognitivos naturales. No todos estaban convencidos. El senador Wilson, cuya familia poseía una parte significativa de las acciones de Maxwell Technologies, acorraló a James en una gala benéfica. Esta cruzada educativa es muy conmovedora, Maxwell, pero a los accionistas les preocupa el balance final. Sus acciones han caído un 8% este trimestre. James permaneció imperturbable. Pensamiento a corto plazo, senador. Lo que estamos desarrollando revolucionará la educación y será altamente rentable con el tiempo. Esta repentina filantropía no tendría nada que ver con ese prodigio que has acogido, ¿verdad?, presionó Wilson. Corren rumores sobre investigaciones privadas, experimentos cognitivos. La expresión de James se enfrió. Esos programas han sido terminados. ¡Qué lástima!, murmuró Wilson. Mis contactos en DARPA mostraron interés en las aplicaciones. La financiación militar podría haber sido sustancial. No me interesa convertir la ciencia cognitiva en un arma, respondió James con firmeza. El senador se encogió de hombros. Tú decides, pero la Junta vota el próximo mes sobre tu liderazgo. Yo reconsideraría tus prioridades antes de entonces. La amenaza persistió mientras avanzaba la primavera, mientras James se concentraba en sus nuevas iniciativas educativas y en su relación transformada con Ethan. La política corporativa hervía en el trasfondo. Elena notó su creciente preocupación durante sus reuniones semanales de planificación. ¿Problemas en el trabajo?, preguntó directamente una noche. James suspiró. La Junta no está contenta con nuestra nueva dirección. Se habla de destituirme como director ejecutivo. Pueden hacerlo. Es tu compañía. Controlo el 43% de las acciones. No es suficiente si los otros grandes accionistas se unen contra mí. James se frotó las sienes. Quieren revivir el proyecto Prometeo. Elena se tensó. La investigación sobre Sofía. No específicamente sobre ella ya, pero sí basada en los datos que ya recopilamos. James parecía preocupado. Ven miles de millones en posibles aplicaciones militares y de inteligencia. ¿Y no quieres eso? No. La voz de James fue firme. Lo que Sofía enseña es sobre comprender la conexión. Ver la totalidad de la realidad. Usarlo para manipular o controlar a otros sería una perversión. Elena lo estudió pensativamente. Has cambiado, señor Maxwell. James la corrigió automáticamente. Luego sonrió. Y sí, lo he hecho. En la casa del jardín, ajenos a las maquinaciones corporativas, Sofía guiaba a Ethan en un ejercicio avanzado de matemáticas emocionales, mapeando los sentimientos humanos como funciones de ondas que se intersectan. La felicidad no es un punto, sino un rango, explicó, dibujando curvas en una pizarra. Existe en relación con otras emociones, no en aislamiento. Ethan asintió, añadiendo sus propias curvas al diagrama. Como mi papá ha cambiado. Ahora se mueve entre estos estados de manera diferente. Sofía sonrió. Exacto. Su patrón se está armonizando. Está más feliz, dijo Ethan simplemente, incluso con los problemas de la Junta. La mano de Sofía se detuvo a mitad del dibujo. ¿Qué problemas de la Junta? Ethan se mostró incómodo. Lo escuché hablando por teléfono. Algunas personas quieren quitarle la empresa por los nuevos proyectos educativos. Sofía dejó el marcador con el gesto preocupado. ¿Cuándo es la votación? El mes que viene, creo. Esa noche, después de que Ethan se hubiera ido a la cama, Sofía se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de su habitación, rodeada de diagramas complejos y mapas de flujo. Elena la encontró allí, pasada la medianoche. Mía, ¿qué estás haciendo? Es tarde. Sofía no levantó la vista de su trabajo. Trazando resultados, mamá. Algo se acerca. Elena se arrodilló junto a su hija, preocupada por la intensidad en el rostro de la niña.
¿Qué quieres decir? Finalmente Sofía encontró los ojos de su madre. El señor Maxwell, James, está en peligro de perder su empresa porque está protegiendo lo que yo le enseñé. Señaló sus diagramas. He calculado 17 escenarios potenciales. En 12 de ellos, él lo pierde todo. Sofía, la política corporativa no es asunto tuyo. Tienes 7 años, casi 8, corrigió Sofía distraídamente, regresando a sus cálculos. Y sí es asunto mío. James recordó quién es en realidad gracias a mí. No puedo permitir que lo pierda todo por eso. Elena suspiró, reconociendo la firmeza en la mandíbula de su hija. ¿Qué estás planeando? La expresión de Sofía era grave, mucho más allá de su edad. Algo arriesgado, pero no veo un patrón alternativo. A la mañana siguiente, mientras James estaba en la sede corporativa, Ethan en la escuela, Sofía le pidió a Elena que la llevara al edificio principal de Maxwell Technologies. Absolutamente no, se negó Elena. Sea lo que sea que estés planeando. Por favor, mamá, interrumpió Sofía. Necesito ver algo. Solo una visita. Elena vaciló, luego cedió. 1 hora sin interactuar con nadie, solo observamos. Pero mientras recorrían las relucientes instalaciones como supuestas visitantes, el verdadero propósito de Sofía se hizo evidente. No solo observaba, estaba absorbiendo todo. Protocolos de seguridad, disposición de las oficinas, la estructura corporativa mostrada en los directorios del vestíbulo. ¿Qué estás haciendo realmente?, susurró Elena mientras Sofía estudiaba un organigrama con inquietante concentración. La respuesta de Sofía fue inquietantemente serena. Estaba preparándose para salvar a James de su propia junta. He visto el patrón, mamá. Ahora solo necesito cambiarlo. La sala de juntas de Maxwell Technologies quedó en silencio cuando James entró para la votación decisiva. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de piso a techo, iluminando los rostros tensos de los 13 miembros de la junta sentados alrededor de la enorme mesa. El senador Wilson estaba en el extremo, con una sonrisa satisfecha en los labios. James, lo saludó fríamente el presidente de la junta. Hemos revisado tus iniciativas educativas y la reciente caída en el valor de las acciones. La junta tiene preocupaciones sobre la dirección de la compañía. James asintió con calma. Soy consciente, Harold. Antes de proceder con la votación de confianza, continuó el presidente, ¿hay algo que quieras decir? James recorrió la sala con la mirada, notando qué rostros mostraban simpatía y cuáles anticipación. Solo que Maxwell Technologies fue fundada para expandir el potencial humano, no para explotarlo. Estas iniciativas educativas honran esa misión original. El senador Wilson se burló. Poético, pero difícilmente convincente desde una perspectiva empresarial. Con todo respeto, senador, replicó James con serenidad. Usted nunca ha entendido lo que realmente representa esta compañía. Yo entiendo los márgenes de beneficio, retrucó Wilson. Y los suyos están cayendo mientras aplicaciones militares potencialmente valiosas permanecen inactivas. El presidente levantó una mano para silenciar el intercambio. Procedamos a la votación. Las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe, revelando una figura inesperada. Sofía Rodríguez, vestida formalmente con un simple vestido azul, su cabello oscuro cuidadosamente trenzado. Detrás de ella estaba Elena, visiblemente incómoda. Señorita Rodríguez, frunció el ceño el presidente. Esta es una reunión privada. Pido disculpas por la interrupción, dijo Sofía, su joven voz clara y firme. Pero antes de que voten, hay algo que la junta debe ver. James la miró confundido. Sofía, ¿qué estás haciendo aquí? Sin responder, Sofía se acercó al sistema de presentación de la sala y conectó una pequeña memoria. La pantalla principal se iluminó con diagramas complejos y proyecciones. Estos son mapas de probabilidad.
explicó Sofía mientras los miembros de la junta intercambiaban miradas atónitas. Resultados calculados para Maxwell Technologies bajo diferentes escenarios de liderazgo. «Jovencita», empezó el senador Wilson con tono condescendiente. «Esto difícilmente. Si destituyen a James Maxwell como director ejecutivo», continuó Sofía sin dejarse intimidar, «y persiguen aplicaciones militares de la ciencia cognitiva, las ganancias iniciales subirán efectivamente alrededor de un 23% durante 2 trimestres. Los miembros de la junta se enderezaron con interés. Sin embargo, Sofía pasó a la siguiente diapositiva, mostrando una trayectoria descendente. Las preocupaciones éticas desencadenarán escrutinio regulatorio en un plazo de 8 meses. Para el tercer año, las demandas y las restricciones internacionales devaluarán la compañía en un 62%. «Esto es absurdo», balbuceó Wilson. «Es solo una niña». Sofía se volvió hacia él directamente. «Un niño que puede calcular matrices de probabilidad multivariable. Senador, la misma habilidad que sus consultores de Meridian Analytics usaron para producir sus proyecciones de crecimiento. Solo que con mayor precisión». Wilson palideció. «¿Cómo sabes sobre el reconocimiento de patrones de Meridian?». Sofía respondió simplemente. Luego volvió a dirigirse a la junta. La alternativa, continuar con las iniciativas educativas de James Maxwell, muestra un crecimiento inicial más lento, pero una expansión sostenible hacia los mercados globales con mínima resistencia regulatoria. Mostró la diapositiva final. Proyección de crecimiento a 15 años. 340% frente al 78% bajo el modelo de aplicación militar. La sala de juntas quedó en silencio mientras los miembros estudiaban las proyecciones con creciente interés. «Estos números», habló finalmente el director financiero, «son extraordinariamente detallados. ¿Cómo los generaste?». «De la misma manera que enseñé a Ethan Maxwell a pasar de suspender todas sus clases a la excelencia académica en 6 semanas», respondió Sofía, viendo patrones que otros pasan por alto. James había permanecido en silencio, observando con una mezcla de asombro y creciente comprensión. Ahora dio un paso al frente. «Miembros de la Junta, lo que están presenciando es precisamente lo que nuestras iniciativas educativas buscan fomentar, no solo en niños privilegiados, sino en estudiantes de todos los contextos socioeconómicos», señaló a Sofía. «Esta mente extraordinaria se desarrolló sin ventajas, sin escuelas costosas, ni programas exclusivos. Imaginen el potencial oculto en las aulas de todo el mundo». El presidente se inclinó hacia adelante. «Estos métodos educativos ¿producen resultados como este?». «No idénticos», interrumpió Sofía. «Cada mente tiene su propio patrón, pero sí, un aumento cognitivo significativo en múltiples áreas». «¿Y las aplicaciones militares?», exigió el senador Wilson, intentando recuperar el control. «Proporcionarían ganancias a corto plazo al costo del futuro de la empresa y de su integridad ética», respondió James con firmeza. Tal como demuestran claramente las proyecciones de Sofía. La votación que siguió no estuvo ni cerca. 11-2 a favor de mantener a James como director ejecutivo y continuar con las iniciativas educativas. El senador Wilson salió furioso antes de que concluyera la reunión. Después, en la oficina de James, se enfrentó a Sofía y a Elena con emociones encontradas. «Eso fue increíblemente arriesgado», le dijo a Sofía. «La junta pudo haberte desestimado por completo». «La probabilidad era baja», replicó Sofía. «Calculé un 83% de éxito». James negó con la cabeza, asombrado. «Salvaste mi compañía». «Te salvaste a ti mismo», corrigió Sofía. «Al recordar quién eres realmente». Dudó un momento y añadió. «Los patrones me mostraron que este era el resultado óptimo para todos. Tus programas educativos ayudarán a miles de niños que piensan diferente, incluyéndote a ti», dijo James en voz baja. «Sofía, me gustaría establecer una fundación adecuada, financiando tu educación hasta nivel de posgrado y oportunidades de investigación cuando estés lista». Elena comenzó a objetar.
pero Sofía apretó su mano. Aceptamos, con una condición, que la fundación también ayude a otros niños como yo, especialmente a los que no tienen recursos. James sonrió. Ya estaba redactando esos planes. Esa tarde, de regreso en la finca Maxwell, Ethan corrió a recibirlos. ¿Funcionó? ¿Papá mantuvo la empresa? Sofía asintió de repente, pareciendo la niña de 7 años que era, tras horas de compostura extraordinaria. El patrón se mantuvo. James observó mientras los dos niños corrían hacia la casa del jardín, Sofía ya explicándole a su hijo un nuevo hallazgo con entusiasmo. Elena se colocó a su lado. Es extraordinaria, dijo James en voz baja. Sí, coincidió Elena. Pero sigue siendo una niña que necesita jugar, reír y a veces ser simplemente ordinaria. James asintió pensativo. Equilibrio. Otro patrón que Sofía me ha estado enseñando. Se volvió hacia Elena. Gracias por compartir el don de tu hija con nosotros. Ella eligió compartirlo, respondió Elena. Sofía también ve patrones en las personas. ¿Quiénes pueden llegar a ser cuando recuerdan su verdadero yo? Dentro de la casa del jardín, Sofía y Ethan estaban rodeados de sus libros y tarjetas de patrones, pero por una vez no estaban estudiando. Solo dibujaban como los niños que eran. ¿Seguirás enseñándome ahora que el peligro pasó?, preguntó Ethan. Sofía levantó la vista de su dibujo, una compleja galaxia en espiral hecha con lápices de colores. Por supuesto, apenas estamos comenzando. ¿Comenzando qué? Sofía sonrió, sus ojos brillando con el conocimiento de patrones aún por desplegarse. El siguiente capítulo. Mientras el sol se ponía sobre la finca Maxwell, 3 vidas transformadas para siempre por una conexión improbable continuaban su viaje compartido. Una niña brillante que veía el mundo tal como era realmente. Un niño que aprendía a confiar en su propia percepción. Y un hombre que había redescubierto el yo, que se vio obligado a olvidar. Caminos diferentes que convergían en un patrón más hermoso de lo que cualquiera de ellos habría podido imaginar en soledad.